a ver a ANOVA. Perfecto. Y también había quedado TZ. Ah, listo. Entonces empezamos por Z. Bueno, voy a abrir lo que son las tablas, entonces, para compartir en la pantalla. La hojita de fórmulas que también vamos a necesitar. Y podemos hacer... A ver, las tablas, las fórmulas. Las guías, perfecto. Bueno, ahí les comparto la pantalla. Recuerden que vamos a empezar por lo que es test de Z, que por ahí es más largo que ANOVA, ¿sí? Recuerden que el test de Z se utiliza para comparar dos muestras entre sí, o una muestra, digamos, similar a T, y que la diferencia entre estos dos es el número de personas que yo tengo, ¿sí? Si yo tengo un número de personas menor o igual a 30, eso sería T, y si tengo un número de personas mayor a 30, eso sería Z, ¿sí? Recuerden que de Z hay 4 tipos. Tengo de una población o una muestra, digamos, pero hablamos de población porque es el número de personas mayores a 30. De una población, de dos poblaciones, de una proporción y de dos, de una proporción y de dos proporciones. Perfecto. Bueno, lo que sería, por ejemplo, el ejercicio 3 es un ejercicio de test de Z de dos poblaciones. ¿Por qué me doy cuenta? Porque fíjense que al leer el enunciado dice que se estudió el contenido de alquitrán de dos marcas de cigarrillos. En 121 cigarrillos de la marca A se encontró una media de 11 y un desvío estándar de 2,28. Y en 181 cigarrillos de la marca B se encontró una media de 13 y un desvío de 2. Quiere saber si esa diferencia de 2 miligramos en el contenido medio de ambas marcas puede interpretarse al azar. Bueno, voy a reconocer que es un Z por el número de personas que tengo y reconozco lo que sería que es de dos poblaciones porque habla de la marca A y habla de la marca B, ¿sí? También reconozco que es de dos colas porque habla de diferencias, o sea, lo que desea investigar es si esa diferencia de 2 miligramos es debida al azar o no. Entonces las hipótesis las voy a tener que hacer en torno a eso, donde lo que voy a tener que hacer es que plantear cómo. Esa misma oración que está ahí es la hipótesis alternativa, o sea, la alternativa sería la diferencia de 2 miligramos en el contenido medio de ambas marcas se puede interpretar como debida al azar. Y en la nula sería que la diferencia de 2 miligramos en el contenido medio de ambas marcas no se debe al azar. En un valor de alfa voy a poner un alfa de 0,05 porque no me lo aclaran, ¿sí? Pero como es de dos colas, lo divido en 0,025. Después, en lo que sería el tercer paso, es el planteo de la fórmula. Fíjense que ahí mi hojita de fórmulas dice cuáles son las fórmulas para una muestra y para dos, o sea, para una población y dos poblaciones. Nosotros usaríamos la de la derecha, que esta que es para dos poblaciones, donde fíjense que los datos que nos pide es media de A, media de B, desvío estándar de A al cuadrado sobre NA, más desvío estándar de B al cuadrado sobre NB. Eso es todo lo que me está pidiendo.
Perfecto. Reemplazaría todos esos datos y voy a obtener mi valor Z. Recuerden que, ahí estaba buscando porque lo tengo, me parece resuelto este. Recuerden que es solo simplemente reemplazar, pero que en qué tienen que tener cuidado, va a tener que tener cuidado el tema de el paréntesis que le pongan al denominador, por ejemplo, que es con la raíz y el desvío al cuadrado y todo eso. Bueno, entonces, lo que yo hago es reemplazar en la fórmula, ¿sí? Los datos de media, ¿sí? La media A menos la media B. Abro la raíz y va a ser el desvío estándar de A al cuadrado sobre NA más el desvío estándar de B, perdón, al cuadrado sobre NB, ¿sí? Y al reemplazar todos estos datos, a mí me dio el Z menos 7,840. A mí me dio negativo porque en realidad el valor de la media de A es más chiquito que el de B, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo después de sacar el Z práctico tengo que obtener el Z crítico para poder realizar la comparación. El Z crítico lo puedo obtener haciendo la siguiente operación. 0,5 menos el valor del alfa, o sea, 0,025. Esta cuenta me va a dar 0,475, ¿no? El resultado. Este valor, o sea, 4750, es el que yo voy a buscar en la tabla Z para ver a qué Z corresponde. $4,750 justo está ahí, ¿sí? Yo lo que busco es este valor en el área de Z. Y ahí me corro hacia el costado y hacia arriba para ver a qué Z corresponde. Y corresponde a un Z de 1,9, 1,96. Entonces mi valor de Z crítico es 1,96. Vuelvo a repetir lo que hice. 0,5 menos el valor del alfa. Y ese valor que me da como área, digamos, lo busqué en la tabla Z y obtuve el Z. Y ahí lo que tendría que hacer es la comparación, o sea, la que se llama regla de decisión, lo puedo hacer a través de la curva de Gauss. Recuerden que era de dos colas, por eso tengo en cuenta la cola positiva y negativa. Ubico el Z crítico positivo y el Z crítico negativo. Recuerden que toda la parte del centro es zona de aceptación de la nula y los extremos es zona de rechazo de la nula. Y después lo que yo tengo que hacer es ubicar este valor que me dio a mí. A mí me dio menos 7,840, que está por acá. Así sea que yo haya utilizado el valor en positivo, me hubiera dado acá. O sea que de las dos maneras caí en la zona de rechazo. Perfecto. Entonces, Una pregunta, entonces si me da positivo o negativo, pero igual no me cae en la zona de rechazo, ¿estaría bien? en realidad es así.
Si es de 2 colas no pasa nada si lo pones como positivo o negativo. Pero si es de una cola sí es importante. ¿Por qué? Porque si es unilateral derecha, o sea, si tenés en cuenta la cola positiva, la negativa la vas a anular. O sea que vas a usar el Z crítico positivo. Claro. Entonces ahí sí tenés que ubicar tu valor práctico de acuerdo a lo que te dio. Si te Bien. dio positivo y es mayor, te va a caer de este lado, y si te dio negativo, te va a caer en este lado, en zona de aceptación. Por ahí es medio lo mismo los signos cuando es de 2 colas. Claro, pues el profesor lo habían explicado como que era positivo, porque como decía diferencia de 2 Claro. miligramos, ya te decía como que era 13 menos 11, perdón. Claro, igual Las medias. termina siendo lo mismo. Claro, Lo sí, que es sí. positivo y negativo, porque por eso mismo. Bien. Bueno, entonces en este caso nosotros teníamos que vamos a rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Este rechazo H0 es un resultado estadístico, no es la conclusión. Recuerde que para la conclusión ustedes tienen que redactar la hipótesis, ¿sí? Si no, no sería válido. Entonces pueden poner, luego de haber realizado el test correspondiente, voy a concluir que la diferencia de 2 miligramos es debida al azar. Yo igual no estoy muy de acuerdo con este planteo de hipótesis. Sí sé que la profesora fue la que lo dijo como que era bien, que estaba bien ponerlo así. Más que nada, se los comento, o sea, por una cuestión de que en teoría cuando uno habla de la hipótesis nula, habla de que no existen diferencias significativas y que si existiese una mínima diferencia sería debida al azar. En cambio, la alternativa hablaría, en teoría, que existen las diferencias y esa diferencia es por una causa, o sea, un tratamiento que hizo efecto o lo que sea. Y planteando las hipótesis de esta manera, medio nos estamos contradiciendo. Pero bueno, a mí me comentaron que la profesora dijo, como en la clase, que había que hacerlo de esta manera, utilizando la oración esa. Esto sería 2 poblaciones, ¿sí? Esto es muy similar, muy similar a lo que es T independiente, que trabajamos con muestra A, muestra B. Bueno, después tenemos lo que sería proporción. Podríamos ya ver una población. Esperen, porque en este apunte de la guía no hay de una proporción, pero yo tengo un apunte acá que sí hay de una proporción, una población, perdón. Así ya vemos 2 poblaciones y una población. Bueno, recuerden que mientras busco el archivo y lo comparto, recuerden que el Z de una población trabajo con datos similares a cuando trabajaba con T de una muestra. O sea, tengo la media muestral, la media poblacional, el desvío poblacional y el número de personas, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta cuál es cuál de los datos? Porque generalmente primero le suelen dar los datos poblacionales, tipo la media y... Ay, no lo encuentro ahora. Tipo la media y el desvío poblacional. Y después dice, en una muestra de tantas personas se consideró tal cosa. Entonces, en ese caso, ya saben que lo próximo que le dan después de esa frase es muestral. Ahora lo van a ver en este ejemplo que les voy a mostrar. Entonces, vamos a ver una población. Acá. Dice que un estudio mostró que el adulto mexicano típico consume al año 68 litros de refresco cola. Según la misma investigación, la desviación estándar del consumo es de 11,3.
Una muestra aleatoria de 64 estudiantes universitarios reveló que el año anterior consumieron un promedio de 64,2 litros, en el nivel de significancia de alfa 0,05. Entonces, fíjense que al principio me están dando el dato poblacional, que es 68 litros de refresco cola. Y el desvío estándar poblacional, que es 11,3 litros, porque fíjense que dice, según la misma investigación, tal cosa. Y después de esto dice, una muestra aleatoria de 64 estudiantes universitarios reveló que el año anterior consumieron un promedio de 64,2 litros. Fíjense que ahí, a través de la palabra una muestra aleatoria, me está dando la media muestral. Bueno, en este caso habla de diferencias, o sea, sería un Z de una población de 2 colas. Donde en realidad lo que yo quiero saber, si hay diferencias entre el consumo medio de los estudiantes y los adultos en general. Por eso las hipótesis lo plantean como si es igual a ese 68 o es diferente. O sea, si es igual la media muestral a la poblacional o no, para saber si el consumo de los adultos en general y los jóvenes, si no me equivoco, son diferentes. Bueno, al plantear las hipótesis, de hecho, en ese caso se podría poner que en la alternativa, por ejemplo, que existe una diferencia entre el consumo de los estudiantes y los adultos en general de 68 litros de refresco cola, y en la nula podría decir que no hay, o el consumo medio, por ahí queda mejor así, el consumo medio de refresco cola es igual a 68 y el consumo medio de los estudiantes y los adultos en general es igual a 68. O sea, siempre la nula habla de igualdad, la alternativa de diferencia. Planteamos la fórmula y ahí fíjense que está 64,2, que era la media muestral, menos la poblacional, que es 68. Sobre el 11,3, que es el poblacional, porque recuerden que la formulita que utilizamos en este ejercicio es esta que está acá, que es media muestral menos media poblacional sobre desvío estándar sobre la raíz de n, ¿sí? El desvío estándar ese es poblacional. Obviamente que acá en vez de poner raíz de 64 ya se puso el resultado, que es 8, ¿sí? Bueno, todo eso me da un Z de menos 2,69. Y el alfa, como, a ver, me dice que es 0,05, pero al hablar de diferencias es de 2 colas, es 0,025. Entonces, el Z crítico es 1,96 y menos 1,96, porque al ser de 2 colas tengo los dos límites, el positivo y el negativo. Ubico el menos 2,69 y me cae en zona de rechazo. Entonces, se rechaza la hipótesis nula. Voy a hablar en una conclusión y voy a decir que luego de haber realizado el test correspondiente, voy a concluir que el consumo medio de refresco cola es diferente a 68 litros en lo que es los adultos en general y los estudiantes. No hay una forma correcta de plantear las hipótesis, uno lo va haciendo como más o menos lo puede armar, basta que esté por ahí las palabras clave. Yo creo que lo van a considerar igual bien si no es exactamente lo que escribís que lo que quieren que escriban. Se supone y en teoría debería ser así. Entonces vimos Z, una población, y Z, dos poblaciones. Ahora vamos a ver Z de una proporción. El Z de una proporción, entonces, podríamos ver el 3. El 13 dice, ¿por qué les digo? Porque similar a este ejercicio del 13, tomaron el parcial el cuatripasado y el primer cuatrimestre del año pasado. Dice que según la última encuesta nacional de factores de riesgo,
El 5% de los adultos mayores de 18 años consume 5 porciones o más de frutas y verduras en un día. Se toma una muestra aleatoria de 400 alumnos de la universidad, de los cuales 25 refirieron tener este hábito. Entonces, esto es Z una proporción. ¿Alguien de ustedes fue a la clase y escuchó cómo dijo la profesora de plantear estas hipótesis? Sí, yo tengo acá algo copiado, pero la verdad que mucho no entiendo. Si querés te... a ver. Léeme lo que pusiste. Más que nada para saber a ver si está usando el 5% o no. Sí, el 5%, que es 0,05. Claro, pero más o menos qué dijo de eso. No, es que yo no sabía que las hipótesis había que también, tipo, escribirlas con palabras. Yo pensé que con H0, proporción igual Sí, a entiendo. Consumo, entonces 5% estaba estaba bien. bien. ¿Y qué pusiste vos ahí? O sea, ¿qué es lo que sentiste que dijo? No, la verdad que lo que dijo no me acuerdo, pero sé que lo habían planteado así en el pizarrón y para ellas estaba bien. Utilizando el 5%. Claro, Claro, pero ella la planteó de iguales o diferentes o de mayor y menor. sí, iguales o diferentes. Ah, o sea que lo hicieron de dos colas. En Sí, de realidad, dos colas. este ejercicio no tiene bien planteado, como quien diría, si es de una cola o de dos colas, porque no te da ningún indicio. Yo creo que en teoría deberíamos tener la elección de plantearlo como nos quede mejor, digamos, de uno de dos colas. Pero bueno, si ella lo planteó de dos colas, tengamos en cuenta que eh, va a ser de dos colas. Pero no hay ninguna aclaración en este ejercicio puntual de que sea de dos colas, ¿sí? Bueno, en este caso, lo que hay que hacer es utilizar ese 5% que aparece ahí. O sea, lo que confunde acá es esto de las 5 porciones o más de frutas y de verduras. Esto es lo que confunde, porque podemos pensar que nosotros tenemos que plantearlo alrededor a las porciones, o sea, menor o mayor a 5 porciones. Y en realidad, cuando aparece un porcentaje así, lo que se pretende es que las hipótesis sean planteadas en torno a a ese porcentaje, ¿sí? Entonces, ¿qué va a decir la hipótesis nula? Por ejemplo, o la alternativa, que empecemos por la alternativa, que es más fácil porque es la afirmación. La hipótesis alternativa va a decir que existe una diferencia del 5% del consumo de frutas y verduras, de 5 porciones o más de frutas y verduras, o sea, marcar eso con 5 porciones, o podemos poner que el consumo es diferente al 5% de los adultos mayores de 18 años que consume 5 porciones o más de fruta y verduras por día. Y en la nula tendremos que poner que el consumo sería igual a 5%, ¿sí? O sea, en la alternativa diferente al 5% y en la nula igual al 5%. Bueno, el alfa va a ser 0,05, pero por una cuestión de que no me aclara qué alfa tengo, entonces uso el universal que es 0,05. Y recuerden que con un alfa de 0,05 de dos colas era 1,96, el valor de Z crítico. Así que hasta ahí estaría bien. La formulita de proporción tengo estas dos. Y tengo entendido que la profesora usó la de la derecha. ¿Me confirmás vos que fuiste a la clase? Sí, Que usó la muestral menos la poblacional. ¿Dio alguna aplicación por eso? no, la verdad que no explicaron. O sea, O sea, empieza la clase y dicen que pasan al pizarrón los que quieren pasar a hacer el ejercicio y después la profe dice si está bien o no. claro, ni siquiera dijeron por qué usaban esa y no la de la izquierda. No. Ah, porque a mí me habían avisado unos chicos que utilizaron esa fórmula para el 3.
Pensé que por lo menos explicaron lo que sería por qué usaron esa y no la otra. Bueno, la formulita que utilizaron en este ejercicio es la de la P, era la muestral, ahí está. P muestral menos la poblacional sobre la raíz de P muestral por 1 menos P sobre el N. O sea que acá, como P muestral, tenemos esta división que es 25 dividido 400, que esto da 0,625 menos 0,5, que es la poblacional, porque recuerden que era el 5%, sobre 0,025 por 1 menos 0,025 sobre, y ahí sería sobre 400. Esto es para sacar el Z práctico, ¿sí? Que a ver si a mí pasaron, cuando me pasaron la foto, ¿dónde está? No, acá no está. ¿Cuánto daba? No, habían puesto el resultado, no habían puesto los datos nada más. Perfecto. Bueno, esto me va a dar un valor Z y yo lo voy a tener que comparar con el Z crítico, que es 1,96. Da 1,033. ¿1, cuánto? 1,033. Perfecto. Entonces tengo el 1,96 negativo y 1,96 positivo. Me estaría cayendo en zona de aceptación el 1,033. Se acepta la hipótesis nula. Entonces, si se acepta la hipótesis nula, podría decir que el consumo medio de frutas y verduras mayores a 5 porciones por día es igual al 5%. El 13, es un ejercicio de parcial. Después tengo comparación de proporciones, por ejemplo, el 14. El 14 dice que las investigaciones refieren que los varones realizan actividad física con más frecuencia que las mujeres. Se toma una muestra aleatoria entre los varones, que es de 132 en total, o sea, es 45 dividido 132, o sea, de 132 personas, varones, 45 hacían actividad física de manera regular. Y entre las mujeres, de 189, 45 realizaban actividad física. Dice que plantee las hipótesis acorde y seleccione el estadístico correspondiente, teste y concluya. Entonces acá podríamos decir que es 2 proporciones, porque se ve que hablamos de los hombres y las mujeres. Podríamos decir que podría ser de una cola, porque habla de que los varones realizan actividad física con más frecuencia que las mujeres. O sea, como que se querría probar eso. Entonces, si quieren probar que los varones realizan actividad física con más frecuencia que las mujeres, tendría que ser de una cola. La fórmula que se aplica es esta, donde tengo la proporción de uno, o sea, de los hombres, y la proporción de las mujeres. El PC, fíjense que ahí se hace X1 más X2 sobre N1 más N2. En realidad esas X es cuántos hombres y cuántas mujeres. Y el denominador, o sea, los N, es el número total
el número total de hombres y el número total de mujeres que tengo, ¿sí? De esa manera se saca el PC. Que acá a mí me había dado, lo había resuelto, y me dio que la proporción de los hombres es 45 sobre 132. Este resultado me da 0,34. Y la proporción de las mujeres es 45 dividido 189, que este resultado me da 0,238. Y luego tengo el PC, que es 0,280. El PC lo voy a reemplazar en todos los lugares donde diga PC, ¿sí? Es simplemente reemplazar en cada lugar. Yo cuando apliqué la fórmula, a mí me dio un Z de 2,02. Perdón. Me parece que me había dado este resultado, ¿sí? De Z práctico. Y en este caso tenemos que calcularlo como Z crítico. ¿Qué pasa con el Z crítico? El Z crítico, si lo sacamos de una cola, no va a ser 1,96. Va a ser así, 0,5 menos el alfa, que es 0,05. Esto me da 0,45, o sea que yo tengo que buscar en tabla Z el 4500. Voy a buscar tabla Z y busco el 4500. Recuerden que siempre estoy entre dos valores, pero me quedo con el anterior o el cumplido. Y esto corresponde a un Z de 1,64. O sea que mi valor de Z práctico resulta mayor al Z crítico. Por eso se rechazaría la hipótesis nula. O sea, el Z crítico es 1,64 y el Z práctico estaba por acá. Acá en zona de rechazo del H0 y esta es la zona de aceptación. Perfecto. Bueno, tendría que poner la conclusión, ¿sí? Si quieren pueden poner conclusión, dos puntos y tal cosa. O si no pueden poner, como les estaba diciendo, luego de haber realizado el test correspondiente, voy a concluir que existe, en este caso, voy a concluir que los varones realizan actividad física con más frecuencia que las mujeres, por ejemplo. El 15 también es de dos proporciones y ya después viene ANOVA. Así que empezamos con ANOVA. Si alguien tiene una duda sobre Z, me la quiere preguntar. Si no, arrancamos con ANOVA. Sí, yo en proporción, cuando hiciste el primer ejercicio, no entiendo de dónde sale, viste que hay dos P. Sí, está la P muestral y la P poblacional. Claro, ¿de dónde sale la poblacional? Del 5%. Ah, listo. Generalmente la poblacional te la dan al principio, como dato. Y la Genial. muestral te das Listo. cuenta porque dice, se toma una muestra y a partir de ahí te van a dar datos muestrales. Ok, o sea, si me dan el 5% sería 0,5. No, Exacto, 0,05. 0,5. O sea, si vos tenés dudas, agarrás el Ajá. 5% ese, el 5, y lo dividís en 100. Entonces le sacarías el porcentaje. Ok. Si tenés dudas con los ceros que tenés adelante del valor numérico del 5. Dale. Gracias. Perfecto, entonces continuamos con ANOVA.
Bueno, antes que nada, yo les quiero mostrar cómo toman en el examen ANOVA. Porque en el parcial del cuatrimestre pasado, tomaron ANOVA de una manera diferente a cómo aparece en la guía. En este aparece cortado, a ver. Acá. El punto 5 es el ejercicio de ANOVA, fíjense. Bueno, antes que nada tienen que saber que ANOVA lo que hace es comparar 3 grupos o más entre sí. Recuerden que si tengo 1 o 2 grupos es Z o T, y si tengo 3 grupos o más ya es ANOVA, ¿sí? Fíjense que acá, lo que se compara, que dice que se mide el peso de 7 adolescentes de 14 años del grado A, 5 del grado B y 6 del grado C. Se está comparando 3 grupos. Y dice, me da los resultados de A, los de B y los de C. Dice que completé la tabla y testé la siguiente afirmación. ¿Sí? Me da una afirmación. Al darme una afirmación, lo que yo tengo que hacer es hacer las hipótesis en torno a esa afirmación. La afirmación dice que la media de peso de los adolescentes es diferente de acuerdo al grado en que cursa. Al darme la afirmación, me estarían dando la hipótesis alternativa. O sea que yo tendría que elaborar la nula diciendo que la media de peso de los adolescentes es igual de acuerdo al grado en que cursa. ¿Sí? Generalmente las hipótesis acá en ANOVA, antes que nada, tienen que saber que no hay una o dos colas, o sea, como que las hipótesis las manejamos así. No es como en Z o en T que tenemos que reconocer si es de una o de dos colas. Y nada, le iba a comentar eso nada más. Que al no tener de una o dos colas, el alfa generalmente es 0,05, o sea, no se va a dividir. Igual en ANOVA suelen manejar esto de que no les dan el alfa y usan el universal. Después, sería la resolución. Fíjense que me dan esa tablita. De hecho, si yo no sé de qué es este tema, puedo concluir, digamos, que es de ANOVA, porque lo que me dan, o sea, que con la tabla ya me doy cuenta que es ANOVA, porque fíjense que me están hablando, que dice fuente de variación, entre grupos e intragrupos. Me dan los grados de libertad, la suma de cuadrados, cuadrados medios y el F. En ANOVA lo que hacemos es trabajar con el coeficiente de Fisher, ¿sí? Perfecto. Fíjense que acá, en realidad, lo que me está pidiendo es que complete la tabla. O sea, ese valor que está en la lapicera de la suma de cuadrados en intragrupo, que en realidad, si ustedes se fijan, lo sacan del total menos del entre, y el cuadrado medio de ese total lo pueden hacer, en este caso está mal, porque sería la suma de los dos cuadrados medios, ¿sí? Y el F es la división. Simplemente hago eso y tengo que decir si la afirmación es verdadera o no, pero la tengo que escribir si esto está incompleto. Pero yo les quería mostrar cómo es que toman ANOVA. ¿Sí? Que acá simplemente se hace una resta, se hace una suma, se saca el F y ese sería ya el F práctico. Yo después de esto voy a la tabla ANOVA, saco el F crítico y ya está. Porque en el apunte y en la guía, digamos, lo maneja la ejercitación más práctica. O sea, en este ejemplo, que es el ejemplo del apunte, es un grupo de ciclistas que tiene 3 métodos de entrenamiento y lo que se quiere saber es si hay diferencias entre sí o no. Con ANOVA no podemos decir si uno de estos 3 métodos es más efectivo que otro, es mejor o peor.
Lo que podemos decir es que si hay diferencias o no en lo que es el rendimiento de los métodos. Como acá, por ejemplo, no me dan como ninguna afirmación, yo pondría, ¿sí? O sea, les quería mostrar el caso en el que me dan la afirmación y el caso en el que no me la dan. Si me la dan, en torno a esa afirmación. Y si no, en la hipótesis nula, por ejemplo, pondría que no existen diferencias significativas entre las medias de los diferentes métodos de entrenamiento del grupo de ciclistas. Y la alternativa, que existen diferencias significativas entre las medias de los diferentes métodos de entrenamiento del grupo de ciclistas. Y eso sería como hipótesis. El nivel de confianza dice que es el 95%, así que sería un alfa de 0,05. Y fíjense que acá me da todas las fórmulas, digamos, para calcular cada una de ellas. Entonces me da para calcular suma de cuadrado entre grupo, intragrupo, que esto es lo que más tiempo te lleva, porque después lo que son los grados de libertad entre y los cuadrados medios ya después división, o sea, lo más fácil. Fíjense que el grado de libertad entre grupos es K-1, donde K es número de columnas. Y yo ya tengo acá 3 columnas, o sea, son 3 grupos. Por eso es 3 menos 1. Y el grado de libertad intragrupo es N menos K. O sea, es el número total de personas que yo tengo acá, que es 15. Si contás, tengo 5 más 5 más 5, o sea, 15 menos 3, porque es el número de columnas. Por eso me da 12. Y el cuadrado medio, fíjense que resulta de esto. De la división del 26,8 dividido 2. El entregrupo. Y el intragrupo resulta de la división de 17,2 dividido 12. Y una vez que tengo este dato y este dato, los divido, porque de esta manera estaría sacando el coeficiente de Fisher. Bueno, ¿cómo saco la suma de cuadrados? Si ustedes quisieran sacarlo de manera práctica. Yo sé que hay una manera de sacarlo en la calculadora. La verdad que la manera en la que yo utilizo es a través de la fórmula, ¿sí? Pero cada uno puede utilizar la manera que más le quede como funciona. Para sacar la suma de cuadrado entre grupos, antes lo ideal es sacar la media del método 1, media del método 2 y media del método 3. Y después saco la media total y el n total. Entonces, una vez que saco todo esto, empiezo con la suma de cuadrado entre grupos, que es sumatoria de n por la media del método 1, por ejemplo, menos la media total al cuadrado. Es esto mismo que aparece acá, pero yo se los estoy escribiendo por ahí de una manera más clara, ¿sí? ¿Cómo sería esto? Sería 5 personas que hay en el método 1, ¿no? Por la media del 1 menos la media total al cuadrado, más 5 que hay en el método 2 menos abro paréntesis, media del 2 menos media total, más 5 que hay en el 3 por 12,2 menos 14 al cuadrado, ¿sí? O sea, por eso acá es sumatoria, porque hago toda la cuenta 3 veces. En cambio, para sacar, sí,
No, me perdí de donde sale 5. Es el número de datos. Mira acá. ¿Ves? Método 1. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 datos. Ah, la cantidad de datos. Sí, es cantidad de datos de cada grupo. Ah, listo, gracias. Lo que es suma de cuadrado intragrupo, la formulita es sumatoria, obviamente, porque tengo que sumar todo. Esto lo vamos a hacer primero el método 1, después el método 2 y después del 3. O sea, vamos a tener de cada método. Y es X, es X menos la media del grupo 1, por ejemplo, al cuadrado. O sea, primero lo hago de un 1, después lo hago del 2 y después del 3, ¿sí? Ponele en el 1. ¿Qué sería X? Sería cada dato. O sea, utilizo el 15, el 16, el 14, el 15, el 17, todos esos datos. Entonces, el primer X sería 15, ¿no? Menos la media de este grupo, que es 15,4 al cuadrado. Más 16 menos 15,4 al cuadrado. Más 17 menos 15,4 al cuadrado. Más. Y así cada dato de todos estos que aparezcan. 14 menos 15,4 al cuadrado. Más 15 menos 15,4 al cuadrado. Más 17 menos 15,4 al cuadrado. Todos del 1. Y después hago lo mismo con el 2. Obviamente que en el 2 empiezo por 14, después 13, 15, 16, 14. Teniendo en cuenta la medida del 2. Y lo mismo hago con el 3. Me va a dar 3 suma de cuadrado intragrupo. O sea, me va a dar la suma del cuadrado del método 1, suma de cuadrado intragrupo del método 2 y suma de cuadrado intragrupo del método 3. Obviamente que estas 3 las sumo y es cuando me da 17,2 que dice acá. Generalmente fíjense que no les hacen hacer tantos cuentos, sino porque la suma en cuadrado intragrupo es bastante intensa, o sea, para sacarla. Les dan el número total y este. Entonces, si ustedes la restan, me da este valor. Pero bueno, yo por las dudas les quería contar cómo se sacaba de manera práctica. Bueno, a lo que yo quiero llegar, digamos, es al coeficiente de Fisher, que es 9,37, que surge de la división del cuadrado medio entre grupo dividido el cuadrado medio intragrupo, ¿sí? Este es el F práctico. Una vez que yo tengo el F práctico, tengo que fijarme el F crítico. Para fijarme el F crítico va a ser grados de libertad entre grupo y grado de libertad intragrupo, con estos dos datos. O sea, tengo un entregrupo de 2 y un intragrupo de 12. Tengo entendido que ustedes en el apunte tienen otra tabla diferente a la mía. Esa tabla que ustedes tienen es solo cuando se utiliza el alfa 0,05. ¿Qué diferencia tiene con esta tabla que yo tengo? Que mi tabla tiene todos los alfa acá al costado. Pero ustedes tienen más cantidad de grados de libertad intragrupo, por ejemplo, que yo. En este caso nosotros tenemos que buscar el grado de libertad entre de 2 y el intra de 12. Entonces voy columna 2, fila 2. Columna 2, fila 12. Fíjense que fila 12 no tengo fila 10 en este caso. Por eso ahí marca que el F crítico se quedaría con 4,10, ¿sí? Porque con un alfa de 0,05, ese sería mi valor. En el caso de ustedes sí tienen fila 12. Entonces ustedes se quedarían en la fila 12, ¿sí? Pero si yo les dijera que tengo un alfa de 0,025, no podrían buscar el valor debido a que solo tiene alfa 0,05 esa tabla. ¿Se entiende lo que quiero decir? En teoría cualquiera de las dos se puede usar, pero bueno, si tienen esa que es más específica, de ahí se sacaría el F crítico. Entonces, el F crítico se saca con grado de libertad entre grupo y grado de libertad intragrupo. O sea, sería así. Esperen que se lo escribo así.
no hay posibilidades de error. El grado de libertad entre grupo, que lo van a mirar en las columnas, y el grado de libertad intragrupo, que se fijan en las pilas. Entonces yo me voy a fijar según el que yo tenga de cada uno, y este es el valor de F crítico. Y luego aplico la regla de decisión. La regla de decisión dice que si el F práctico es mayor al F crítico, yo rechazo H0. Y si el F práctico es menor al F crítico, yo acepto H0. Entonces, en mi caso, si ustedes se fijan, el F práctico me había dado, que es el caso acá de que estábamos viendo, 9,37. Y el F crítico, bueno, a mí me dio 4,10, pero en la tabla de ustedes aparece 3,89 específicamente. Entonces, igual ya sabemos que el F práctico me está dando mayor al crítico, por eso voy a rechazar la hipótesis nula. O sea que voy a poner como conclusión que existen diferencias significativas en las medias de los diferentes tipos de entrenamiento del grupo de ciclistas. O sea, más que nada lo que hago es fijarme más o menos qué es lo que decía el enunciado para respetar eso, ¿sí? La profesora ayer cuando vieron a Nova les enseñó cuál era la manera en la calculadora. ¿Alguien que haya ido ayer a la clase? ¿Alguno de ustedes fue? De enseñar no nos enseñó, o sea, dijo que se podía hacer, un compañero dijo cómo y siguieron hablando de otro ejercicio. Ah, está bien. Bueno, esta manera que les enseñé yo es aplicando la fórmula, ¿sí? Fíjense, esta es la guía que nos da ejercicios de ANOVA. Bueno, en este caso, obviamente que en la guía te pone todo práctico. Entonces, nada, siguiendo, digamos, todos los pasos de sacar y hacer esa tablita de la suma del cuadrado entre grupo, el cuadrado medio, el grado de libertad, todo eso. Yo les quería hacer una aclaración porque hubo un error en un examen una vez, este ejercicio. Acá tengan en cuenta que las columnas son 3. Es 10 miligramos, 20 miligramos y 30 miligramos. Nada más que esta tabla se la ponen de manera paisada porque sucedió una vez que los chicos se confundieron y pensaron que en realidad las columnas eran 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Como que estaban en vertical. Y en realidad están de manera paisada, o sea que es 3 columnas. Lo mismo pasa con estos controles, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Pero bueno, fíjense que por ahí es diferente el ejercicio que tengo de ANOVA al ejercicio que en realidad toman en el parcial. Yo les recomendaría, obviamente, que practiquen de las dos maneras. De lo que tengo yo en la guía y después de lo que tengo en el parcial. Porque en el parcial obviamente es mucho más sencillo que eso. Los vuelvo a mostrar. Me da la afirmación. Y fíjense que después de la tabla yo no tengo que calcular mucho. Es más, si yo no sé las fórmulas, lo resuelvo igual. Porque los valores que están en blanco son valores que se pueden resolver a través de restas o sumas. Y el valor del coeficiente de Fisher simplemente es la división y ya está. Por ahí este ejercicio acá lo hicieron mal porque en realidad lo que tendrían que haber puesto ahí donde dice F es el valor de la F, el valor numérico. Y después si quieren abajo poner conclusión verdadera, ya que la media de peso de los adolescentes es diferente de acuerdo al grado que se cursa, está bien. Pero si a ustedes les dice F y ustedes ponen conclusión verdadera, no está bien. Ustedes tienen que poner el valor del F y después si quieren poner si la
afirmación es verdadera o falsa, no importa. Pero sí o sí tiene que estar esto de conclusión del valor f ahí en ese cuadrado, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda para preguntarme? Yo no, ¿cómo se calcula la parte de entre grupos? Eso no entendí, porque ahí lo dan, pero si no lo dan, o sea, la suma de cuadrados entre grupos. La suma de cuadrado entre grupos es con el número de datos de cada uno. O sea, sería Eso entendí, pero era el de dentro de los grupos. el intragrupo. El intra, claro. En el intra vos vas a tener que sacarlo del método 1, del 2 y del 3, donde lo que tenés que hacer es el valor de X, o sea, cada dato, Claro, menos, yo para entender cuál es la diferencia entre uno y otro, el que me explicaste antes era dentro de los grupos, que es este. sí, Y el de entre, o sea, el de arriba sería, este, entre ese. la diferencia es que en el entregrupo yo hago n por, que en el otro de abajo no lo hago, o sea, no utilizo el n, y voy a hacer media del método 1 menos media total. En cambio, en este, yo trabajo con valores de X. Es X menos la media del 1, más el otro X menos la media del 1, más el otro X menos la media del 1, ¿sí? Hasta que termino todo. O sea, este 26,8 surge de las tres sumas. O sea, el n del 1 por la media del método 1 menos media total al cuadrado más el n del 2 por la media del 2 menos media total más el n del 3 por la media del 3 menos media total. Ah, ok, perfecto. Y en los ejercicios, o sea, lo primero que hay que hacer sería como sacar la media de todos los grupos. Sí, en teoría, si ustedes van a utilizar este método, lo primero que deberían hacer es, primero sacar media del método 1, 2 y 3, de cada método. Después se fijan qué valor de n tengo en cada uno. Después sacan la media total, que recuerden que la media total es sumar las medias y dividirlas en 3, ¿sí? Y después sacan el n total, que sería la suma de los 3n, o sea, 15 en este ejemplo. Una vez que sacaron eso, después se pueden empezar a resolver en las sumas de cuadrados. Ah, listo, gracias. Buenísimo. Entonces, si nadie tiene ninguna duda, entonces daríamos por finalizada la clase. Lo que les quedaría sería ponerse a practicar, a ver qué onda están con la práctica. Sí, más que nada sería por ahí eso.